El transporte es uno de los mercados más afectados con la pandemia, que tiene a su vez un daño colateral con otros mercados, como son los retail. Claro está, si no se va a los retail, no se utiliza el transporte para ir a los retail. Por otro lado, el impacto no es equivalentemente repartido, pues seguramente los transportes públicos puedan afrontar mejor la baja de demanda, no así los transportes privados. Por otro lado, no es para todos los tópicos de transporte el mismo impacto, pues las aerolíneas sin duda son las que más afectadas quedan tras esto, y resulta lógico pensar que es más complicado el transporte a través de fronteras cerradas que a través de cordones sanitarios, que son las medidas que se han implementado producto de la pandemia acá en Chile. Claro, antes de entrar a analizar los números de la situación actual, es necesario clarificar cuál era nuestra situación antes de la pandemia, e incluso hay que considerar el efecto que pudo haber tenido el estallido social y así tener una buena comparación de qué es lo que realmente ocurrió. Durante el año 2018, el transporte aéreo movió más de 24 millones de pasajeros. Hay que considerar que se desenvuelven al menos más de una treintena de aerolíneas. Para el transporte urbano se cuenta con una gran cantidad de herramientas, aunque hay regiones que van muy por delante de otras. Sin embargo, hay que mencionar que en general en Chile existen más de 77 millones de kilómetros en caminos y rutas, de los cuales casi un cuarto se encuentra pavimentado, lo que ofrece un amplio espectro en el que el transporte terrestre pueda desenvolverse. Según una información correspondiente al 2 de diciembre de Portal Portuario, existió una caída del 50% de la facturación de las empresas de transporte por carretera, según un consultivo de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile. A eso también se le debió sumarse la subida en el precio del dólar y todo el impacto que genera eso en los elementos asociados, que serían el combustible, el lubricante, repuesto, incluso el precio de los camiones, que son elementos que dependen del dólar. Desde la organización dejaron en claro que el dato más alarmante es la baja en la economía, ya que los envíos y viajes dependen de la producción interna y del comercio exterior. Esto en referencia a la caída del IMASEC de 3.4% negativo que se conoció ese día lunes 2 de diciembre. Esa era parcialmente la situación que existía en Chile previo a la pandemia e incluso previo al estallido social, ¿no? Que también tuvo un impacto y que tuvo su pequeña recuperación entre enero y febrero, pero que finalmente se ve nuevamente impactado una vez llega la pandemia, y esto afecta a todos los transportes, desde los transportes aéreos hasta los transportes terrestres, incluso el transporte de cargas, los que no son por pasajeros. Desde la llegada de la pandemia del coronavirus al país, la demanda de pasajeros en el sistema de transporte público solo en la región metropolitana cayó un 71,8% en promedio, entre el 16 de marzo y el 15 de abril, en comparación con la semana del 9 al 15 de marzo. Metro experimentó el mayor descenso en sus validaciones con un 76,3%, seguido por los trenes con una caída del 69,9% y los buses con una disminución de 67,7%. Para los aviones de turismo, la disminución fue extremadamente drástica, teniendo una caída del 94,5% en marzo, y respecto a los aviones de carga, su disminución es del 28,3%. En cuanto al caso de las regiones, los buses urbanos han bajado su capacidad al 35%, los rurales están operando al 25% aproximadamente y los taxis colectivos a un 30%. Para el Ministerio de Transporte y para el gobierno en general, esto significa que las personas están acogiendo o respondiendo de buena forma al llamado de quedarse en casa y respetar las cuarentenas impuestas en varias regiones del país. Esto significa que todas las empresas, sin excepciones, han concurrido en pérdida debido a la crisis. Un ejemplo es la aerolínea Emirates, la cual planea eliminar 9.000 empleos debido al COVID-19.
Esto debido a que ha sido una de las más afectadas por el virus y que para aplacar los efectos se planea reducir los empleados en hasta un 15%. En otro rubro, los principales gremios de transporte menor, la Confederación de Taxis Colectivo y Transporte Menor de Chile, Contramen, sostiene que los efectos de la pandemia del COVID-19 sometieron al rubro a una profunda crisis, con una merma de un 90% en sus ingresos, sin garantías de insumos básicos para su protección y en algunos casos arriesgando la pérdida de sus vehículos por no poder pagar sus créditos. Pero todo esto no son más que ejemplos de las muchas empresas que han sido afectadas por la pandemia y que han tenido que reducir sus funciones y al mismo tiempo los gastos para enfrentar la crisis. Aunque como dato positivo podemos mencionar la disminución temporal del precio del petróleo. Cuanto a la resistencia al impacto, las empresas en general toman acciones midiendo los costos a futuro, y es por ese motivo es el por qué la mayoría de las empresas optan por despedir una cantidad o porcentaje de personas, y por ende, la reducción de sus funciones, lo que causó en sí un rechazo de los empleados hacia las decisiones de las empresas en cuestión. Un ejemplo de esto es el paro de los conductores de microbuses por la falta de seguridad tanto de su trabajo como de salud. En cuanto a las empresas privadas de colectivos y taxis, que también han visto reducidas sus funciones y al igual que en la mayoría, han optado por el despido de la gran parte de sus funcionarios, todo esto para reducir el impacto económico que causa la crisis de la pandemia. Por otra parte, las empresas privadas han sido de las más afectadas por la pandemia en comparación al transporte público. Esto debido a las diferencias de demanda en cada uno de estos. Y por ello, la mayoría de las empresas solicitaron el apoyo del gobierno y protegiéndose en la ley de protección al empleo. Pero existen excepciones, ya que no todo el país entró en cuarentena, por lo que el sector privado fue potenciado en ciudades a las cuales pudo haber afectado el miedo al contagio y se prefiere pagar más y obtener más seguridad y no arriesgarse. Además, que se ha visto impulsado el uso de la bicicleta como medio de transporte habitual, provocado por el miedo al contagio y a los lugares concurridos, lo que al mismo tiempo genera una pérdida a las empresas de transporte, que ya están funcionando al mínimo. El impacto de la pandemia fue significativamente grande para el transporte público y privado. Esto ocasionado por el miedo de la gente al contagio y a las medidas optadas por el gobierno, pero que se vio más afectado por el aumento masivo de contagios durante los meses de abril, mayo y junio, el cual ocasionó que se tomaran medidas importantes y al mismo tiempo fuertes respecto al transporte, reduciendo así sus funciones casi al mínimo en algunos casos, como lo son en los aviones comerciales. Y nos resulta evidente que la situación de la pandemia significa un freno de la actividad económica en general, y en particular en el transporte, que es de lo que estamos hablando ahora. Si nos ponemos prácticos, podemos identificar fuentes del problema que serán pie para poder explicar la situación, y además como sugerencia para iniciar con la nueva normalidad. En particular nos encontramos ante dos situaciones. En primer lugar, la baja demanda debido a las recomendaciones del gobierno de permanecer en casa, lo que es agravado por las cuarentenas, lo que es, en otras palabras, una regulación de la oferta, pues debe cumplirse con todos los requerimientos sanitarios además de permisos o salvoconductos para poder ejercer, lo que nos da como resultado una escasez de oferta particularmente del sector privado. Y en segundo lugar, una disminución de la demanda. Podemos hablar entonces que la demanda pierde elasticidad. Esto significa que encontramos dos impedimentos que afectan a la empresa, y una reducción de impuestos puede sin duda amortiguar estos efectos. Y para el transporte internacional, sobre todo el transporte aéreo, nos hallamos ante un escenario bastante complicado. Esto debido a las fronteras cerradas, lo que no ha significado un total cierre, debido al ingreso de vuelos humanitarios, además de vuelos de carga. Esto nos lleva a decir que el transporte aéreo de pasajeros, por lo menos, se ceñirá al mercado interno, que ya de por sí disminuye por todos los elementos mencionados anteriormente. Así que en suma, nos encontramos ante una disminución de las importaciones, disminución de la demanda, requerimientos sanitarios que obligan a las aerolíneas a trasladar menos pasajeros por vuelos, así que también, por ello, disminuye la oferta. Disminución de las exportaciones aéreas, disminuyen las inversiones extranjeras y el menor ingreso de las empresas aéreas más la pérdida de inversión también se reflejan en los ingresos fiscales para este campo. Como se ha mencionado con anterioridad, el transporte, ya sea público o privado, ha sido de los rubros más afectados por la pandemia, ya significa una pérdida económica y social gigantesca, debido a la masiva cantidad de despidos y a la muy importante reducción de funciones de cada una de las empresas del rubro. Se ha reflejado como las medidas adoptadas por el gobierno han de alguna forma agravado la situación de muchas empresas, pero que al mismo tiempo han intentado protegerlas mediante las leyes de protección. ¿Qué se puede esperar que se haga o que pueda significar una forma de responder a la pospandemia? Durante los meses venideros, las empresas tendrán que aumentar sus funciones de forma progresiva para intentar solventar las pérdidas causadas durante la crisis. Sin embargo, esto no será del todo suficiente,
sobre todo si consideramos que no volveremos a la nueva normalidad con la misma cantidad de empresas y puestos de trabajo que habían antes. Muchas pymes ya golpeadas por el estallido social que no resistirán a esta pandemia, y en particular mencionando el transporte interurbano, notablemente ha disminuido ya por esta misma razón, sobre todo en épocas de peak como fue el verano.